La verdad no sé si alguien más crea en estas cosas, pero quiero contarte algo que me sucedió hace algunos años. Iba de regreso a casa una noche, medio cansada del trabajo, y justo antes de cruzar la calle, sentí que alguien me tomó del brazo y me jaló con fuerza hacia atrás. En ese instante, un coche pasó a toda velocidad tan cerca que sentí el aire rozarme. Me quedé helada. Volté para agradecer, pero te juro que no había nadie, solo el silencio y el sonido del motor alejándose. Pensé tal vez que lo había imaginado, pero al mirar el suelo, vi algo que me dejó helada y sin palabras. Un pequeño dije en forma de rosa, igualito al que mi abuelito usaba siempre y que se perdió el día que ella falleció. Desde entonces, cada vez que estoy en peligro triste, a veces huelo su perfume, ese de lavanda que ella tanto usaba. No sé si los espíritus existen o simplemente fue coincidencia, pero en el fondo siento que ella sigue aquí, cuidándome desde donde esté. Y aunque a veces la gente diga que solo son cosas de la mente, yo prefiero pensar que el amor no termina con la muerte, que hay lazos que ni el tiempo ni la distancia pueden llegar a romper, y que quienes nos amaron de verdad siguen buscándonos, aunque sea en un suspiro o en un jaloncito justo antes del peligro. Muchísimas gracias a Berta Isela, que nos compartió este, escalofriante relato, y con bastante respeto lo digo porque el sentir ese jalón, el darte cuenta de que alguien te salvó en ese momento y volteas y resulta que no es nadie, pero aparece misteriosamente ese dije que tanto quería tu abuelita, sí, aquella abuelita que ya falleció, pero que tal parece que sigues preocupándole y que ella siempre va a estar cerca de ti, en especial cuando hay algún tipo de peligro. Muchísimas gracias. Me gustaría saber en los comentarios si hay personas que han tenido una experiencia de esta magnitud con parientes quizás que ya desafortunadamente no se encuentran en esta vida. Vámonos con otro que también por supuesto no lo vamos a dejar en el tintero esta noche. Y bueno, a este lo titulé como La muñeca que abría los ojos. Una más de cosas paranormales con muñecos, con cosas que de repente nos conectan muy directo a nuestra infancia. ¿Cuántas personas, cuánta gente, no tuvieron esa experiencia tan aterradora con muñecos desde que se veían moverse a altas horas de la madrugada? Pero bueno, vámonos. Este relato lo envía Mariana de Tepic, Nayarit. Saludos hasta por allá. Y dice: Dani, cuando era niña, mi mamá me regaló una muñeca muy antigua que había pertenecido a mi abuelita. Era de porcelana, con un vestido azul y cabellos rizados. Siempre me dio un poco de miedo porque tenía esos ojos que se cerraban al acostarla. O al menos así debía ser el mecanismo. Una noche desperté con la sensación de que alguien me miraba. Encendí la lámpara y vi que la muñeca estaba sentada en la silla frente a mi cama, con los ojos completamente abiertos. Lo raro es que yo la había dejado guardada en el closet. Pensé que mi mamá la había movido, pero cuando le pregunté al día siguiente, me dijo que ni siquiera había entrado a mi cuarto. Empecé a notar cosas extrañas. La muñeca cambiaba de lugar. A veces su vestido aparecía sucio, como si alguien lo hubiera llevado afuera. Y en las madrugadas se escuchaban pasos pequeños sobre el piso de madera. Una noche la vi claramente girar la cabeza hacia mí. Grité tan fuerte que mi papá corrió y la tiró al pozo que estaba detrás de la casa. Por un tiempo, todo volvió a la normalidad, hasta que hace poco, muchos años después, regresé a visitar la vieja casa de mi abuela,
El pozo seguía ahí, pero lo que me heló la sangre fue ver sobre la tapa del cemento una pequeña muñeca de porcelana con vestido azul, igualita a la que mi mamá me regaló. No me animé a acercarme y no quise saber nada. Le di la vuelta. Tal vez quizás piensen que estoy loca, pero es lo que me sucedió y con gusto lo comparto para cada uno de ustedes. Atentamente, Mariana. Híjole, Mariana, muchísimas gracias por ese relato, por esas cosas que nos hacen erizar la piel, que se siente frío, que a veces desconocemos todo lo que hay detrás de un simple muñeco. Cosas que nos hacen volar la imaginación, recordándonos incluso la película de Chucky, el muñeco diabólico, yéndonos a la década de los años 80. Pero ¿será acaso que todas estas historias, regresémonos al tema de Chucky o Chucky, el muñeco diabólico, ¿no será que los escritores se inspiraron en versiones reales, en docenas de relatos que la gente compartía, que se llegaron a popularizar de boca en boca y que terminaron pues en esas plumas de los escritores, incluso quizás teniendo evidencias grabadas, por supuesto, en video, tan aterradoras que a veces es mejor no conocerlas? Verdad o ficción, al final de cuentas ustedes deciden, ustedes tienen la última palabra. Pero aquí le hago la pregunta: ¿a usted, señora, señor, le ha ocurrido, algo parecido con muñecos? Cuando uno duerme de pequeñito, con el peluche, con el gatito, con el pitufo, con aquel violín que te regaló el abuelito, la abuelita, la tía, déjelo en los comentarios. Y vámonos ahora con el tercer relato también, que no puede pasar desapercibido, y este lo manda Don Evaristo. Dice: hace unos años teníamos un rancho donde criábamos gallinas, cabras y unos cuantos borregos. Todo iba bien hasta que empezamos a escuchar ruidos raros por las noches, gruñidos como de un puerco grande. Una madrugada, mi hijo salió con una lámpara y juró ver un puerco negro enorme, con los ojos rojos, pero parado frente al corral. Cuando intentó alumbrarlo, el animal se desvaneció como si se hubiera tratado de un humo. Pensamos que había sido una alucinación, pero al amanecer encontramos 3 gallinas muertas, sin una sola gota de sangre. Las noches siguientes empezaron a pasar cosas extrañas y también se escuchaban de nueva cuenta los gruñidos. Los animales se inquietaban y algunos amanecían sin vida. Un vecino nos dijo que eso era el puerco del mal, una aparición que, según los viejos de aquel pueblo, se presentaba donde alguien hizo brujería o incluso algún tipo de sacrificios. Una noche nos armamos de valor y salimos todos. Cuando el gruñido volvió a escucharse, disparamos al aire y gritamos oraciones: Padre nuestro, Dios te salve María, y uno que otro salmo. En ese momento se levantó un viento helado y desde el monte se oyó un chillido tan agudo que nos hizo correr hacia adentro. Desde entonces nunca volvió a aparecer, pero lo más extraño es que días después encontramos unas huellas marcadas en el lodo. Era la de un puerco, pero tenía solo 3 dedos, no 4. Híjole, don Evaristo, gracias por ese relato también. Cuántas cosas no llegan a suceder en los ranchos, sobre todo en poblados alejados de la civilización. Esos pueblitos que hoy en día siguen conservando relatos, leyendas tan escalofriantes que incluso casi no se creen, pero las personas que lo han vivido
que han estado ahí, frente a frente, con lo desconocido, con esos seres extraños que hacen que se te hiele todo el cuerpo. Híjole, los abuelos eran sabios, y perdón, pero muchos comentan que sí, efectivamente nuestros abuelitos y abuelitas tenían unos tremendos tamaños, como diríamos aquí en México, demasiado valor. No se asustaban tan fácil, estaban acostumbrados a vivir en entornos solamente en la noche con muy poca luz, esa luz que salía de las veladoras, de las lámparas de petróleo, y que, si desafortunadamente se acababan o se te quebraban, quedabas en completa oscuridad. Estos son los tres relatos que nos han compartido. Muchísimas gracias. Si tú tienes algún comentario, alguna anécdota, algo que te haya pasado con tintes paranormales y que hasta hoy en día no le encuentras alguna explicación, por supuesto, este es tu espacio. Detrás de este micrófono, un servidor, Dani Oñate. Te deseo que tengas muy bonita noche. Si estás cenando, disfrútalo. Si estás con la familia, quiérela, ámala, apapáchala. Si estás de desvelado en el trabajo, escuchando también pues estas anécdotas, disfrútalo, no te desconcentres. Y lo más importante es que tenemos salud y estamos con vida. Un abrazo fuerte y feliz noche, madrugada o día. Cuídate mucho.